muchas más, ¿no? De repente la más reciente, la más relevante, la de Big Sur, ¿no? Que es un poco de cómo explica lo que pasó con los bonos y demás, ¿no? Cómo se cayó todo el sistema financiero y bien, la historia bien contada, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que es importante relacionado al dato, ¿no? Lo que decía, en este caso era Gordon Gekko, ¿no? Que era un personaje bastante relevante dentro de la película, que decía, ¿no? El commodity más valorado, ¿cuál era? Era la información, el conocimiento de la información, ¿no? Y bueno, Sherlock Holmes, un poquito más, bastante antiguo la figura, pero bueno, es un personaje bastante conocido también, ¿no? Que más o menos decía, ¿no? Como que tener conjeturas prematuras o de repente algo, lanzar un dato sin una base estadística era como que algo insuficiente, ¿no? De hecho, no sé si les ha tocado, pero de repente por ahí conversan dentro de nuestro perfil técnico con alguien de negocio, puede ser, y que hace una solicitud, ¿no? Oye, quiero que me hagas un modelo y quiero que el modelo tenga esta variable, ¿no? Y bueno, de repente la variable puede hacerle sentido a él, pero regresan a los datos y te das cuenta de qué pasó, de que realmente era una conjetura porque los datos no estaban alineados con lo que la persona sospechaba. Entonces, los sucares tipo, siempre vayamos con información, pero un dato relevante que tenga un soporte, ¿no? Porque si no, estamos opinando sin una base o sin un sustento más que estadístico teórico, y luego ya pasaría a la parte estadístico, como para ir comenzar a, de repente, opinar sin ninguna información previa o conocimiento previo, ¿no? Nada. ¿Qué más? Acá hay unos personajes, algunos conocidos y otros no tanto. De repente el primero, ¿no? El Chris Gardner, que claro, lo podemos como tipo Gardner, ¿no? Que es justamente la persona que se hizo famoso, ¿no? Porque empezó desde abajo y bueno, luego tuvo empresas, fue conocido dentro de la parte del mundo de la ultra y demás fue tipo eh, creciendo, ¿no? Pero no, este personaje de Christian Gardner que justamente es una persona bastante famosa porque es un CEO estratégico de una de las empresas más importantes dentro de la industria de tecnología. No, y él que decía, ¿no? Decía, los datos son el activo estratégico de las compañías por excelencia. ¿No? Que bueno, básicamente, si estamos seguros de la confiabilidad y también de que la data con la cual nosotros estamos consumiendo es de calidad, el siguiente paso es justamente hacer estrategia a partir de los datos, ¿no? Y dentro de la parte de medicina, ¿no? El Víctor Trevor, que justamente está dentro de la parte de microbiología, si es que no me equivoco, o de repente por ahí el amigo que está relacionado a lo que es la de medicina me podría corregir, pero ¿cuál es su campo? No recuerdo en la parte química también. Ok, pero nada, Pasteur, ¿qué decía, no? Duda siempre hasta que los datos no dejen de lugar a dudas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si por ahí estamos sospechando de ciertas ideas o tenemos ciertas conjeturas, vayamos a los datos, ¿no? Demostremos o entendamos un poco si realmente tiene un poco de sentido, ¿no? Ross Parks, que es justamente otro CEO importante, ¿no? De hecho, esta persona está más ligada a la parte de tecnología, que nos decía, ¿no? Que Big Data trata justamente de entender las relaciones que unen a personas que te interesan y el conocimiento potencial de esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué decimos, no? Hablando de relaciones, básicamente nos está diciendo de cómo justamente el dato puede darnos una idea de qué cosas nosotros podemos ir sospechando, o más o menos decir si la conjetura que inicialmente tenemos realmente tiene un soporte y esto cuál sería el siguiente paso, ¿no? De repente elaborar una estrategia, de repente hacer una campaña, ¿no? O de repente, si nos relacionamos a la parte más, o el concepto más de relación, cómo es que esta guarda o cómo los grupos de datos, o cómo los segmentos, o cómo de repente los patrones pueden darnos ideas de cómo está sucediendo la información, ¿no? Y lo último, que justamente es Carly Fiorina, ¿no? Que es justamente director general del HP, ¿no? Que es justamente la marca conocida que desarrolla parte de tecnología, parte de software, parte de hardware también. Y bueno, ¿qué dice, no? El objetivo es convertir los datos en información y la información en conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos de datos a conocimiento? Es porque justamente estamos dando un valor agregado, ¿no? El dato está, la exposición está, pero habría que justamente analizar ideas y enlazarlas para tener un resultado o algo que esté de acuerdo para una estrategia, ¿no? Esta es una definición tipo más de lo más conocido, ¿no? De diccionario, ¿no? Que finalmente qué sería el dato, ¿no? Que es algo concreto, el conocimiento exacto y sirve para justamente deducir consecuencias derivadas de ello, ¿no? Como segundo concepto, la parte de un documento y como tercera, información dispuesta de manera adecuada, ¿no?
Y este es un grafiquito, de hecho, intenté justamente utilizar los datos más recientes a los años más recientes, pero parece que ya hemos tocado actualizado. Pero nada, lo que quiero rescatar aquí un poco es cómo es que va evolucionando la información, ¿no? Desde el 2018 hasta más o menos 2020, ¿cuánta información se generaba en un minuto, no? Por ahí están algunas redes sociales conocidas, también algunas plataformas, ¿no? La parte de Netflix y demás. Y justamente es esto, ¿no? De hecho, para tener una consideración, tipo llevándolo a algunos datos que yo tengo en la cabeza y por lo que he ido desarrollando, es que dentro de la parte aplicativa, una aplicación de una actividad financiera X, ¿no? Tenemos alrededor de, ¿cuántas impresiones? Diría 100 millones de impresiones en un día. Ahora, ¿por qué tantas impresiones? Porque justamente esto está ligado con la información con la que se genera tan rápida, que justamente contabiliza cada vez que el cliente entra a una aplicación. Para entra a una aplicación se loguea y justamente ¿qué se le muestra? Una primera impresión de un producto X. Ahora, no necesariamente puede ser un producto X, sino también puede ser una campaña X. No entras y te sale, oye, 50% en tal restaurante, ¿no? Y te sale como, algunos le llaman como niña por la parte de Push Notification, ¿no? Que es justamente una ventana en la gente que te sale, y tú le puedes dar con el dedo o darle un clic y automáticamente te deriva a cierta landing y a partir de esa landing tú ya justamente puedes ingresar. ¿No? Entonces, un poco hincapié de este slide es como que va evolucionando los datos, ¿no? De manera bastante rápida, y lo más probable es que esto sea aún más rápido con el pasar de los años, ¿no? Se pueden crear más tipos de... Hoy en día también hay plataformas tipo startups de Estados Unidos, una de ellas, si no me equivoco, es Haystack News, que justamente es como un Chromecast, pero dentro de la región, por ahí de los Estados Unidos, ¿no? Entonces acá también hay otro Chromecast que pues, puede ser los Xiaomi y demás. Pero ¿qué hacen ellos, no? Y justamente, ¿qué es lo que logran con esta información? Logran personalizar la información. De hecho, este Hashtag News es como que una plataforma que te va mostrando noticias alrededor del mundo, y bueno, tú vas entrando y finalmente vas interactuando, ¿no? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cuál es la recomendación? Y este feedback continuo que va dando de la persona o el usuario final, lo va enrolando o justamente mostrándole más cosas de su agrado, ¿no? En este caso puede ser de repente noticias del ámbito político o económico y justamente te va a mostrar más. Algo muy parecido a lo que hacen las plataformas como Netflix y Spotify, ¿no? Spotify también justamente genera esa experiencia, no sé si a todos los ha llegado, pero al final del año te llega un correo donde justamente qué tiene, ¿no? ¿Cuántos minutos has escuchado? ¿Qué tipo de canciones? ¿Cuáles son tus cantantes favoritos? ¿Cuál es la canción más escuchada? Y no sé si a todos les llegó la experiencia, pero finalmente te recomiendo otro álbum más o tipo de radios que son un poco afín con lo que vas escuchando durante todo el año, ¿no? Entonces, justamente todo eso es a través de la información. Y como les comentaba, ¿no? Ya no es tanto dentro del mundo financiero, por decirlo, en general siempre buscan esta experiencia, de repente el resumen, mejorarla o mejorar el cliente o de repente generar un mayor engagement, que de técnicamente ¿qué es al cliente ofrecerle una mejor experiencia, ¿no? Todo se resume a ello. Finalmente al cliente no le vendes nada, pero sí le estás enrolando con la experiencia, y eso que genera un mayor apego a la atención de cierta entidad o a la atención de cierta plataforma, ¿no? ¿Qué más? Un resumen, ¿no? Los datos valen a medida que los utilicemos, ¿no? Y bueno, la segunda idea es un poco cae por default, ¿no? Si no lo usamos, ¿qué pasa? El dato no tiene valor, ¿no? De hecho, dentro de la experiencia también que he tenido un poco, no sé si les ha pasado, ¿no? Que desarrolla un modelo y dice, oye, mira, que hay información relevante, una data que está fuera dentro, no sé, dentro del data warehouse o dentro de todo el repositorio que tienes, y dicen, puedes utilizarlo y ver si tiene valor, ¿no? Y de repente por ahí que han hecho, han justamente usado la información nueva, la meten en el modelo y quieren ver, ¿no? Oye, esto ha sido relevante o no. No, entonces, ¿dónde está la relevancia justamente? ¿No? Esta nueva información, variable o fuente de datos, debería aportarle algo más al modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? De repente hay una variable que sale dentro del resto y justamente suma al modelo, o de repente lo que están buscando es no solo una variable, sino un dato relevante que justamente ayude por ahí, no sé, a incrementar o dar un insight, ¿no? Algo parecido que tipo, puedo ejemplificar acá, por ejemplo, por ahí alguien tenía iniciativa de saber qué personas tenían una vivienda propia, o era alquilado o de repente vivía con un familiar, ¿no? Entonces, obviamente que claro, ¿no? Va a haber encuestas, llamadas telefónicas, se van a decir, oye, yo vivo tal, oye, tengo casa propia, pero la información puede ser fidedigna o de repente no tiene tanta validez, ¿no? Entonces, si ustedes le piden de repente decir, oye, mira, tengo información y transacciones de todos mis clientes y quiero saber o quiero hacer una variable proxy que me diga que el cliente tiene o podría sospechar que tiene una casa propia, ¿en qué variable pensarían?
teniendo información de que yo tengo todas las transacciones del cliente, tarjeta de crédito, débito, servicios, ¿no? Como cuál podría ser más o menos. Agua, luz, Eso, ¿no? internet. Claro, arbitrio, ¿no? Impuestos y todo demás. Entonces, más o menos puedo ir encontrando una variable que me podría ayudar. Ahora, ¿yo cómo puedo validar esto? Bueno, como previamente les había comentado que la persona llenaba una encuesta, podría ver, ¿no? De repente si vive alquilado y paga arbitrio, de repente no lo puedo usar, pero si de repente vive con sus padres y paga arbitrio, puede ser una de las personas dentro que justamente podría, una variable proxy, justo por el paso digo proxy, que no necesariamente sea real, pero me podría ir pensando que tiene una casa propia, ¿no? Entonces, son formas de cómo más o menos llegar a cierta definición, ¿no? Pero muchas veces también de entrar a navegar, buscar, ¿no? Meterse un rato la información a los datos, validar, contrastar y con eso más o menos puedo ir sospechando, ¿no? Entonces, luego lo siguiente ya lo que me quería hacer es más o menos cuánto cruza lo real con lo que yo sospecho como justamente la encuesta. Entonces ya ahí más o menos puedo hacer muchas estrategias, ¿no? Entonces por ahí, si yo tengo el dato de que la persona tiene una casa propia y demás, de repente puedo ofrecerle, no sé, enrolar los servicios o de repente un tipo de crédito, ¿no? Puede ser un préstamo, un extra cash, ¿no? O de repente lo que viene alquilado, de repente puede ser un crédito hipotecario, ¿no? Podría ser también. Entonces, son cosas que por ahí que podemos ir sospechando y puedo ir reformulando y con esto puedo intentar hacer un tipo de estrategia, ¿no? Si ya tengo una proxy, ya tengo mi modelo que justamente dice la propensión de un crédito hipotecario, entonces ya puedo hacer una estrategia ahí más o menos. La idea es que con los datos encontremos el valor, ¿no? Cuando nos aproximemos a hacer ciertas estrategias, ¿no? Bien, buen aporte. ¿Qué más tenemos? Definición de la analítica y análisis de los datos, ¿no? Lo primero que dice, ¿no? La analítica se ha definido como el uso extensivo de datos basado en hechos para impulsar decisiones y acciones, ¿no? ¿Esto qué es? Estrategia, básicamente, ¿no? Y la analítica es más que solo metodologías analíticas o técnicas. Sí, entonces la analítica en realidad engloba mucho, pues algo más general, desde que yo voy reformulando mis datos hasta finalmente llegar a una estrategia, ¿no? Por eso dice es más que solamente metodologías analíticas, ¿no? Entonces yo también puedo llegar a la parte de la estrategia. Y mi idea también es que al final del punto no solamente lleguemos a disponibilizar el modelo y decir, oye, ¿sabes qué? Este modelo es el mejor. También hay que involucrarnos en la parte de estrategia, ¿no? Va a haber, o no sé si les ha pasado, que interactuamos con áreas de negocio, ¿no? Y la mayoría no sabe cómo trabajar de repente esa herramienta, porque finalmente lo que tú le das que un score o cierto pronóstico, pero me ha tocado que finalmente no saben cómo por ahí tratarlo, ¿no? O te van a preguntar, ya, ¿cómo lo tapo? La probabilidad que me dice, ¿no? Entonces, yo les sugiero que siempre vayamos un poco más allá, o sea, más allá de tener finalmente el modelo, también hagan una pequeña simulación, ¿no? La simulación como hacen con los que han entrenado, ¿no? Esta es la parte del backtest que algunos les dicen, esta es la parte de time y finalmente decir, mira, preferencia, el modelo prioriza cierto tipo de clientes y ese tipo de clientes tiene cierta relación. Entonces, más o menos en la estrategia, ¿qué podemos decir? Ah, ya, mira, priorizamos estos grupos de clientes, los más propensos a cierto evento, depende del modelo que vamos a desarrollar. Entonces, digan esto, o también pueden, de repente ya hay un modelo productivo, pero ustedes les han dicho, ¿sabes qué? Quiero que me actualicen el modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar el modelo productivo con el nuevo modelo, ¿no? Entonces, ahí hay que comparar dos cosas, ¿no? Lo que hay que comparar es la tasa real, es decir, el evento, ya puede ser desbalanceado o no, versus lo que el modelo te podría ayudar, ¿no? Naturalmente, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Que el modelo va a priorizar justamente a aquellas personas con la tasa de evento mayor, ¿no? Con mayor probabilidad. Entonces, esos grafiquitos que algunos dicen como el variado, ¿no? Por la parte técnica también vamos a revisarlo y también yo les sugiero que aún así no les hayan pedido, ustedes tenganlo siempre a la mano como forma de recomendar, ¿no? Vayan algo siempre, den un poco más de lo que se les pide, ¿no? Entonces, con eso justamente tenemos algunos resultados y además te van a considerar para una próxima consulta o pregunta, ¿no? Y la segunda idea, ¿qué es, no? La analítica incluye una gama de actividades, ¿no? Que se compone de que informes, consultas, alertas, cuidado, ¿no? Las alertas como parte de un seguimiento de salud, de algo que desarrollamos. ¿Qué más? Métodos cuantitativos que incluyen justamente, ¿no? El análisis estadístico, el pronóstico, el modelo, la optimización y simulación. No siempre justamente la parte de simulación es algo bastante relevante. No, porque lo primero que te van a preguntar cuando ya te haces el modelo y alguien de negocio siempre te va a decir, ¿yo qué voy a ganar con esto? ¿No? ¿Esto cómo va a impactar? ¿Cuánto voy a ganar del leads? ¿Cómo esto va justamente lo que les interesa? ¿No? Y bueno, naturalmente todo, pero hay más que vienen de las ventas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo me va a golpear? ¿Cuánta efectividad voy a ganar?
de las cosas que yo desarrollo actualmente, claro, ¿no? No quiero perder ventas. Si yo dejo de imprimir, voy a perder ventas o no, pues tenemos que ir justamente a esos datos, ¿no? Porque es lo primero que tengo que preguntar, ¿no? Y eso, ¿qué más? La parte de analítica o análisis de datos. Esto es básicamente un poco, por así decirlo, nombrar un poco yo diría el circuito desde la parte que exploramos hasta finalmente lo que entregamos. ¿No? ¿Qué es análisis de datos? Justamente, ¿no? Definido como un proceso que abarca el uso de técnicas estadísticas. Ya esto es algo más global, ¿no? Sistemas de información, investigación, operaciones, ¿no? Explorar, visualizar, descubrir. Y bueno, ¿no? La analítica de datos puede convertir data en información útil. Y acá justamente hay como tres estadios o tres stages, ¿no? La parte descriptiva, que es justamente lo primero que nosotros pensaríamos en hacer, ¿no? Más que ir directamente en la parte del modelo, es ir sospechando de algunas cosas, ¿no? Porque ya, tú ya tienes la necesidad ya de transformarte tu target, ya tienes tus variables, pero más o menos tenemos ahí con ciertas ideas, ¿no? Si alguien de un producto, no sé, de una tarjeta de crédito o de un préstamo me dice, oye, quiero un modelo, ok, ya sabes cómo atacarlo todo, pero más o menos cuál es el público que vas a atender, ¿no? De repente es un público joven, de repente es un público no tan joven, ¿no? Por ahí ciertos grupos tienen ciertos insights o ciertos mercados que atacan, ¿no? Más o menos revisando yo anteriormente me di la cuenta que BCP tiene como que un público más joven que el resto. Entonces, para mí BCP, no sé si hay trabajo en BCP, pero me da la impresión de que BCP tiene justamente su público que sí ataca son los jóvenes, ¿no? Y finalmente, si regresamos a los datos de la población del Perú, ¿no? Fácilmente es una pirámide donde el grueso seguramente está entre los jóvenes, o sea, pues de veintitantos a 32, 3, y justamente la población más gruesa, ¿no? O una de las poblaciones más gruesas, ahorita la ya ha cambiado seguro, pero por ahí los otros bancos, su población ya deja de ser un poco tan joven, me parece que el resto va entre 32 a 38, 9, si es que no estoy equivocándome, pero un poco, al menos daría la impresión que tiene un poco, como su presentación está bastante bien ejecutada y justamente ataca ciertos puntos que de repente la mayoría por ahí no les interesa, o de repente no es un negocio o no le encontraron la rentabilidad posible, ¿no? Pero es un dato relevante y es la parte descriptiva, ¿no? Que al fin y al resumen que hace la parte descriptiva es justamente, ¿no? Este es un ejemplo en realidad, ¿no? Conocer la distribución de edad de los clientes del supermercado para evitar mejor la publicidad y estrategia de venta. No, de repente a una población joven, no sé, le pueden ofrecer bebidas alcohólicas, agua, etc. Y de repente una población no tan joven con cierto conocimiento de que de repente comienza a formar familia de temprano podría ser consumos básicos o de repente el persona mayor lleva otro tipo de actividades como lácteos y cosas relacionadas, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a llegar a este resultado? Porque justamente de una forma descriptiva, ¿no? Entonces, todas las poblaciones no son iguales, ¿no? Eso sí es bastante claro, ¿no? Pero justamente el detalle está en conocer, ¿no? Y cómo llegamos a este conocimiento a través de la parte descriptiva, ¿no? Y la parte predictiva, que seguro la mayoría por ella tiene conocimiento previo, ¿no? Que es justamente usar es un ejemplo, ¿no? Usar una relación múltiple para conocer el ingreso de nuestros clientes en base a sus características financieras, ¿no? Bueno, yo trabajo un modelo que me quiere predecir el ingreso y con el ingreso que puedo saber o relación de qué me puede dar, ¿no? ¿Por qué es importante el ingreso para una empresa de banca, seguros o cualquier empresa en general? Ideas. ¿Por qué creen que les interesa mucho predecir el ingreso de sus clientes? Es la principal palanca para saber su capacidad de endeudamiento. Claro, ¿no? Su perfil crediticio, poder meter con eso, ofrecer de repente un mejor, con eso una mejor tasa, una mejor línea de crédito, en realidad N cosas, ¿no? Pero finalmente el valor del ingreso es algo bastante relevante, ¿no? Pero entonces yo puedo ofrecer algunas cosas adicionales. Bien, entonces eso relacionado a la parte predictiva, ¿no? Pero la parte predictiva es eso, ¿no? Comenzar a inferir cosas o hacer pronósticos de ciertos eventos para justamente también, otra vez, todo en que regresa a la parte de estrategia, ¿no? La estrategia que justamente va a ser tener buenos resultados o justamente aterrizar o cambiar de repente el rumbo del banco, ¿no? Del banco o de otro tipo de negocio. Y la parte predictiva, ¿no? ¿Qué hice aquí? ¿No? Otro ejemplo, ¿no? Utilizar un modelo de población lineal para optimizar el presupuesto en una campaña de marketing multicanal. ¿No? ¿Qué quiere decir? Esto ya es un paso más a la parte de estrategia, ¿no?
¿Qué quiere decir con eso? Voy a utilizar el presupuesto, yo tengo una variable adicional que es mi recta presupuestaria, ¿no? El presupuesto que me dan para hacer cierta estrategia, ¿no? Entonces yo como priorizo, de repente un modelo que me diga la probabilidad de venta de un producto, ya no tocó al 100%, sino de repente al 80-70%. De repente he trabajado con segmentos, entonces ya a partir de segmentos también hago cierta diserción, ¿no? Estos son los más probables, estos no. Si tengo el ingreso, ¿sabes qué? Voy a ir a los clientes que tienen una mayor capacidad adquisitiva que el modelo me permite, entonces voy a tener que comenzar a priorizar. Y dependiendo de qué modelo, pues entonces vayamos a ir atacando, ¿no? Entonces la parte descriptiva justamente es un paso más a la estrategia, ¿no? Y en realidad se resume eso, ¿no? Descriptivo, predictivo y la parte prescriptiva que diría yo que es justamente la última y la más relevante, ¿no? Dentro de todo ello. No sin quitar importancia el resto, ¿no? De hecho, si por ahí cada descubrimos un dato relevante, ya podríamos seguir sugiriendo otras estrategias o otras iniciativas además, ¿no? Y aquí es un poco ya dentro de la definición un poco más aterrizada, ¿no? La parte descriptiva, ¿qué sería, no? Características importantes en grandes bases de datos. El objetivo es tener un resumen general y un panorama completo de los datos, ¿no? Más o menos de qué forma podríamos hacerlo, con estadísticas descriptivos, gráficos, descripción de frecuencia, probabilidades, método de muestreo. Si hablamos de gráficos, ¿ustedes qué gráficos sugieren como forma descriptiva? Por ahí que hayan visto hasta ahorita. ¿Qué se les ocurre? El programa. ¿Alguien más? ¿Algo más? Box plot, las cajas, ¿no? Y así, de hecho hay un montón de gráficos que nos pueden enviar. Otro gráfico bastante chévere es podemos tener las líneas, ¿no? Las líneas ahí en series temporales y con esto de repente ver, si queremos descubrir, por ejemplo, cuál sería el corte óptimo de mi probabilidad para justamente decir, mira, a partir de este umbral voy a ofrecer venta y a partir de los que están debajo del siguiente umbral voy a ofrecer no venta. Entonces, de repente un gráfico de línea acumulada por percentil me podría ayudar donde tenga que las ventas y las no ventas. Entonces, si yo digo, si yo corto acá, dejo de imprimir tanto o dejo de ofrecer a tantos clientes y con esto mi efectividad va a aumentar. Si de repente me voy un poco más a la izquierda, disminuye y un poco más a la derecha aumenta. Entonces, el gráfico también nos va a ayudar bastante. Y de hecho, con el gráfico vendemos las ideas, ¿no? Porque si vamos hablando y no ilustramos nada, o de repente un gráfico por ahí no hace relación, nos va a restar en la forma de acuerdo que debemos vender la idea o la iniciativa, ¿no? O el modelo, ¿no? Dentro de la parte predictiva dice, ¿no? Desarrollar modelos predictivos, identificar y predecir patrones futuros, ¿no? Y aquí es bastante amplio, ¿no? La parte de datos multivariados, donde hay que corregir, la parte de minería de datos, modelos predictivos, y etc., ¿no? Prescriptivo, ¿no? Colocar los recursos de manera óptima para justamente tomar ventaja de predicción a patrones y escenarios futuros, ¿no? Acá un ejemplo de la parte de métodos de gestión operativas. En realidad, básicamente acá diría formas de optimizar, ¿no? Podemos optimizar desde cómo entregamos o cómo priorizamos a los clientes bajo cierto corte de umbral, o finalmente podemos optimizar finalmente, supongamos que estamos en un hospital, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero priorizar cuáles son mis clientes o cuáles son el tipo de operaciones que le voy a tratar primero, teniendo como límite que los salones de las operaciones son limitados, ¿no? No puedo atender, por ejemplo, si tengo 20 operaciones, solamente puedo atender por turno, ¿sí? ¿Cómo podemos ir priorizando? De repente el tipo de especialidad, ¿no? ¿Qué otra variable puede ser? Por ejemplo, el grado de urgencia, ¿no? Si solamente es una operación de riesgo o no. Entonces son formas de ir priorizando, ¿no? Entonces, dentro de la parte descriptiva también, y de hecho que dentro de la parte, por así decirlo, medicina es un poco más delicada, ¿no? Porque hay operaciones un poco más riesgosas que otras. Por ahí también tenemos que darle un poco más de peso a que justamente los clientes tienen cierto historial clínico, y con ello ir dando prioridades, ¿no? Entonces, el campo de la medicina también es un campo bastante interesante porque justamente se vienen aplicando muchas cosas, ¿no? Desde también escanear estos, ¿cómo se puede decir? Los rayos X y demás, ¿no? Detección de tumores y demás, que justamente hay una aplicación justamente que hace poco vi de componentes principales, ¿no? Donde finalmente dicen, ya mira, no voy a trabajar con estas variables solamente con un número reducido y a partir de componentes principales puedo detectar y la parte de procedimiento en menos tiempo y además con un número reducido de variables, ¿no? Bastante interesante, que también se lo voy a compartir como para que lo vean revisando. Entonces, en realidad, hoy en día podemos aplicar a cualquier tipo de industria. Hoy en día creo que también la minería tiene bastante formas de aplicativas y los demás rubros también van
van un poco manteniendo la vanguardia de estas formas de aplicar, ¿no? Aquí voy a pasar, y bueno, lo siguiente es los datos y su análisis generan valor para tus negocios, decisiones y en la vida, ¿no? Acá voy a pasar un poco porque no quiero llevar el siguiente slide, que es la introducción a la estadística y los conceptos previos. Aquí, a esta parte, ¿no? ¿Por qué la estadística es importante, no? De hecho, siempre estamos analizando datos e información, ¿no? Y de repente lo hacemos tan cotidiano que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Con qué tipo de problemas podemos encontrar, no? Quiero de repente hacer pronóstico de nivel mensual, ¿no? O de repente quiero tener pruebas de control de calidad en un cemento, ¿no? Estudios de laboratorio, como les decía, ¿no? ¿Qué tipo de cemento voy a elegir a partir de justamente pruebas de resistencia o de calidad, ¿no? Con respecto a la tasa de interés, ¿no? De repente si alguien está evaluando tener un crédito hipotecario, ¿no? ¿Qué es lo primero que justamente están preguntando, ¿no? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿No? ¿Por qué? Porque justamente la tasa a la cual te van a cobrar este crédito, ¿no? Y por ejemplo aquí, 1% o el diferencial de 1% de tasa de interés va a ser la diferencia, ¿no? Porque esto puede llevar aproximadamente en una deuda de cuánto, de 20.000 adicional o 20.000 adicional soles de lo que vas pidiendo tu crédito, ¿no? Entonces, y para resumir todo ello que decimos, ¿no? La estadística es justamente una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ¿no? Desde que vamos averiguando hasta que vamos justamente siendo evaluados por entidades financieras y vamos tomando justamente datos que nos van a permitir elegir, ¿no? La tasa de interés, el tema de desembolso, ¿no? Son cosas que justamente ayudan a tomar una mejor decisión, ¿sí? Bueno, esto es un poco el concepto de estadística, la definición, ¿no? Que es básicamente ¿qué? Es una ciencia tan antigua como las matemáticas que básicamente, en resumen, ¿qué es, no? De todo lo que vamos a hacer anteriormente, ¿qué? Recolectar, organizar, analizar e interpretar los datos para una correcta toma de decisiones, ¿no? Pero esta decisión que justamente en qué se cadena en un impacto, ¿no? Ya sea en nuestro día a día, ya sea en el negocio, ya sea en la toma de decisión o en las formas en las cuales nosotros vamos a querer atacar un problema, ¿no? En cualquier circunstancia en general, ¿no? Y esto es básicamente como un resumen de cómo se vuelve, por así decirlo, un círculo en el cual nosotros vamos yendo de ciertos niveles o ciertos estadios para finalmente encontrar información. No, todo parte de qué? De recoger justamente datos y analizarlos. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? Ya tenemos, por ejemplo, analizamos los datos, entendemos el problema y nada, desarrollamos una herramienta, puede ser un modelo, una regla, lo que fuese. Para finalmente, ¿qué? Con esta herramienta o regla, hacer un experimento, ¿no? Este experimento justamente nos va a permitir a constatar nuestra hipótesis, ¿no? ¿Qué puede ser? No sé, de repente ofrecerle o darle descuento a un cliente me va a dar mayores ventas y con ello mayor ingreso, mayor revenue para mi empresa. Ok, esto realmente es mi pura hipótesis, pero justamente yo aplico el modelo, todo y me doy cuenta que justamente si bien es cierto hay incrementar los ingresos, pero no en la cantidad o el porcentaje que yo quisiera o que tenía las expectativas de crecer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oye, ¿sabes qué? De repente, ¿qué hay que hacer? Hay que ajustar el modelo. Regresamos otra vez. Hay que ajustar el modelo y bueno, tuve feedback de negocio o justamente de alguien más, de un gerente de producto, un subgerente de producto y me ha dicho, ¿sabes qué? Me gustaría que en el modelo haya tal variable. Entonces nosotros, esta sugerencia lo podríamos probar y justamente contratar otra vez regresa el círculo, ¿no? Recojo los datos, los analizo, los testeo, pruebo y finalmente veo si esta nueva información me va a ayudar o no. Entonces, puede ser que también, claro, la sugerencia no necesariamente es algo que vaya a sumar, ¿no? Entonces, pero para eso nosotros hay que validarlo, ¿no? Porque justamente estamos entre una parte de diseñar y probar hipótesis, ¿no? En teoría de negocios hay un poco más de, justamente, ¿no? de las cosas, de cómo se mueve el cliente, o cómo se mejora el cliente, ¿no? Entonces hay que justamente ir probando, iterando y finalmente llegar a la conclusión, ¿no? Entonces, ahora claro, ¿no? El negocio te puede decir y te va a insistir seguramente, ¿no? Y tú vas a decir, técnicamente, vas a decir, oye, ¿sabes qué? El modelo no le suma o no importa. Entonces, técnicamente eso, pero nosotros deberíamos ir un poco más en cómo enseñarlo, ¿no? Cómo mostrarlo o cómo decirle, mira, ¿sabes qué? Lo que estabas proponiendo o la idea que tenías inicialmente no resulta con la realidad. Y aquí está, ¿no? Puede ser un gráfico, puede ser datos del pasado, decir, ¿sabes qué? Esto no es realmente lo que sucede y por ende el modelo no le da la importancia que necesitaría para justamente incluirla dentro del modelo. Entonces, es necesario y te va a tocar justamente como que detallarlo un poco más. De hecho, yo le diría que siempre, al momento de poner un perfil no tan técnico, vayan con la idea así puntual de frente, ¿no? Sin mucho tema técnico detrás, porque al final lo que nosotros también
más allá de tener perfil técnico como expositores, debemos como que dejar las cosas claras y el mensaje también bastante claro, ¿no? Entonces, mientras menos tecnicismos apliquemos en la parte de cómo exponer, es mejor, porque al final el cliente, por así decirlo, el cliente final o el usuario final, se tiene que ir un mensaje, ¿no? Y si por eso es ser confuso, primero pierde el foco de atención, y segundo, no se lleva la idea que le quiere vender o el mensaje que tú le quieres transmitir. Entonces es algo bastante relevante que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Más que nada en la forma de mostrar. Tengan en cuenta, lo digo por experiencia propia y también lo digo porque justamente las áreas que feedback de cómo vamos desarrollando. Entonces, este punto es bastante relevante. Esa es la parte de estadística, la parte de estadística, pero la parte deductiva. Como alguien conforma la estadística, ¿no? ¿A qué se refiere con la parte deductiva? Justamente, ¿no? La encargada de la organización, presentación de los datos, puede ser en tablas, puede ser en gráficos, puede ser en una forma resumida, ¿no? Pero ¿por qué dice deductiva? Porque justamente, ¿no? Vamos a comenzar a desprender ideas, ¿no? O a llegar a ciertas conclusiones con los datos que nosotros vamos mostrando. Puede ser mediante medidas numéricas, puede ser mediante grupos, ¿no? Pero finalmente nosotros tenemos que señalar, ¿no? cuál es lo relevante o cuál es lo importante dentro de lo que nosotros vamos mostrando. ¿Para qué? Para finalmente que lo que estamos mostrando sea, como su mismo nombre dice, ¿no? Podamos deducir cuál es la importancia de ese dato, en particular con esa atención, ¿no? La parte de estadística inferencial o la parte de inferencia estadística, ¿no? Que justamente no está definida por un conjunto de técnicas mediante las cuales se hacen generalizaciones o se toman decisiones. ¿En base a qué? La información parcial y obtenida mediante técnicas descriptivas. ¿No? Y acá justamente lo que hace es que tengo una población total, pero lo que también muestro aquí es una muestra, ¿no? Entonces, ¿a quién les ha pasado, por ejemplo, tiene tanta información, desarrolla un modelo y bueno, la capacidad de la máquina no da, ¿no? Que de repente a mí les ha pasado, pero en este caso, ¿qué hacemos? ¿No? Justamente aplicamos una parte de lo que es la estadística inferencial, ¿no? Calculamos ¿qué? Una muestra. No, ahora es una muestra, cualquier muestra al azar. Esa muestra, ¿cómo tendría que ser en todo caso, no? Sabiendo que ya que la cantidad de capacidad que tenemos, o el procesamiento de los datos es tanto, ¿no? Tendría que ser una muestra que represente justamente el total. No, ahora, ¿por qué tiene que representar necesariamente el total? ¿Sí? ¿Qué podría ser? O sea, ¿por qué necesariamente mi muestra tiene que ser un poco representativa con respecto al total? ¿Qué pasa si saco una muestra al azar y entiendo cómo esa muestra al azar? Pueden salir resultados sesgados. Claro, ¿no? Sería como que una muestra un poco sesgada y finalmente ¿qué? El modelo aprendió de una parte de los datos que no tienen una relación con el total, ¿no? Entonces, ¿eso qué te lleva? Primero que el modelo por ahí puede ser un buen modelo, de hecho podría funcionar, ¿no? Pero si la muestra no es representativa de la población, lo más probable es que en el mes 1 o el día 1 que pasa producción, esto no tenga nada que ver, ¿no? De hecho, la estrategia se puede caer también. Es por eso la importancia de tener una muestra representativa con respecto a la población. Claro que si ahora tenemos herramientas cloud y eso, la muestra ya pierde cierto efecto porque podríamos trabajar naturalmente con toda la información y no habría ningún problema, ¿no? Pero la importancia de la muestra es bastante relevante, ¿sí? Y acá justamente hay algunos ejemplos, ¿no? Tenemos mi población. Finalmente la población que es una colección de todas las posibles mediciones, observaciones que son variables, ¿no? Que pueden ser una variable bajo estudio, ¿sí? Ahora la muestra cómo tiene que ser, ¿no? O cuál es la definición de una muestra. Conjunto de mediciones u observaciones tomadas a partir de una población. Que básicamente, en definición simple, ¿qué sería mi muestra? Un conjunto de la población. ¿No? Acá tengo una población chiquita así de marcianos, ¿no? Y abajo tengo mi muestra de aliens así muy chiquita, ¿no? Y aquí prácticamente, ¿no? Diríamos que la muestra más o menos tiene como que cierta interpretación. No, pero en definición, ¿qué es la muestra? Es básicamente una proporción o un subconjunto del dato original que justamente guarda las características primordiales de la muestra original. ¿Sí? Es en definición. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí, por ejemplo? Los tipos de datos y escalas de medidas, ¿no? En definición, las variables, que es una característica a la cual estudia el individuo, los datos que son, que justamente valores que toman las variables en cada caso. Lo que ya seguramente la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Definición de cualitativa y cuantitativa, ¿no? Que en el caso de cualitativa son justamente características que se pueden dividir en nominales y ordinales. Y la parte cuántica justamente son los valores, ¿no? Entre ellos está la parte discreta y continua, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una discreta y una continua?
¿Sí? Ni poco. Voy a preguntar. ¿Sí? ¿Quién dice tipo de frecuencia continua? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Quieres conteo? Ya hay un ejemplo de izquierda. La cantidad de valores aceptados. Ya. Un poco de baja. Ok, y en continua, otra participación de... ¿No te llamas disculpa? Alfredo. Alfredo, otra participación aparte de Alfredo, que me dio un ejemplo de continua, perdón. El tipo de cambio de dólar. El tipo de cambio, claro. Ok. Análisis multivariante o multivariable, ¿no? Y aquí empezamos con la definición, ¿no? De que justamente, ¿qué es el análisis multivariante, no? De hecho, el nombre ya por ahí nos dice algo, ¿no? La parte multi, que justamente de muchos, ¿no? De bastante información o de repente de muchas variables que nosotros podemos ir analizando, ¿no? Y básicamente, ¿qué es, no? El análisis multivariable puede definirse como el conjunto de métodos o técnicas diseñadas con el fin de ¿qué? Maximizar e interpretar la información contenida en un conjunto de variables sin perder qué cosa, la interacción o el grado que afectan con otras, ¿no? Entonces, multivariante, como les comentaba, ¿no? Muchas variables, pero además es cómo se relacionan estas muchas variables entre sí y además cómo este pool de información me da un valor agregado, ¿sí? Porque finalmente, si hablamos de modelos que tienen muchas variables, pero recuerden que el modelo en sí que es un grupo de variables que me explica o que me intenta explicar la mayor parte de mi variable objetivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo de repente un modelo con muchas variables y una variable me deja de venir información? ¿Qué es lo que pasaría de repente con el tema del modelo? Se caería, ¿no? Y eso de repente tengo dentro de la parte estadística. Que si yo hablo de repente de un árbol de decisión y me deja de venir una variable, cae el modelo y con ello ¿qué más cae? Se puede quedar una rama derecha, una rama izquierda y con eso, o te puede bajar tanto la probabilidad y con eso perjudica la estrategia, o también puede por ahí también darle una mayor probabilidad ante la ausencia del dato. ¿Sí? Entonces, llévese con eso, ¿no? Si un modelo como conjunto de variables deja de tener información, lo más probable es que el modelo deje de funcionar, ¿no? Y bueno, alguien te puede decir, pero claro, eso es una sola variable y son 30, o sea, una no pasa nada, ¿no? Y no es que no pase nada, sino que es como un juego en equipo, ¿no? Si de repente, y justamente pongamos que esa variable sea la más importante, peor aún, ¿no? Entonces, es como que la estrategia se debe multiplicar. Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? No simplemente es una sola variable, sino deja de venir información y con ello te perjudica todo el análisis, ¿sí? La segunda idea que hice, ¿no? El análisis multivariante permite llevar a cabo la resolución de problemas y toma de decisiones con un enfoque analítico, sobre todo las variables que llegan a influir sobre el problema o los problemas en cuestión. Sí, entonces justamente la importancia del análisis multivariante es eso, ¿no? El pool de variables que me ayuda a tomar una decisión. Profesor, sí. Una consulta. Lo que usted menciona que cae la probabilidad se refiere a la predicción. Claro, inicialmente el score de predicción se va a ver afectado porque ya no tiene el dato y con ello la predicción del modelo también, ¿no? Ponte el caso de que tienes el modelo productivo y tu modelo iba de 0 a 1 y ahora cuando viene la variable a lo máximo va a ir de 0 a 0.42 y tu corte de predicción es 0.5. Nadie pasa el umbral, ¿no? Entonces, ¿cómo? También puede pasar lo otro, ¿no? Sube el 0.5 y al final todos pasan el umbral y tu campaña va dirigida a todos, ¿no? Entonces te va a perjudicar de todas maneras, para bien o para mal te va a perjudicar de todas maneras y finalmente la medición no va a ser la correcta porque nunca tuviste todas las variables como para hacer un análisis, ¿no? Y de hecho la estrategia tendría que hacerse idealmente con toda la información disponible, ¿no? Y ahí también te va a afectar la estrategia y en realidad se caen en muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo detectamos a tiempo? Es justamente, ¿no? Ya está productivo, entonces voy a comenzar a hacer estadísticos que me digan la media, la mediana, la distribución de deciles de todas las variables que van a comenzar a entrar al modelo. De pre-entrenamiento y postproducción, porque tendrían que ser muy similares. Recuerden que ustedes han entrenado con cierta información y esa información debería ser muy similar a la parte productiva, ¿no? Si por ello cambió, entonces puede ser que también se caen en la probabilidad final y todo se caen en la estrategia también. La parte de análisis multivariante también sigue la parte, tiene una cierta introducción, ¿no? Que es la parte fundamental, que es la de inspeccionar. Y naturalmente, dependiendo de cómo nosotros, qué metodología revisemos, algunos tienen supuestos, otros no.
¿no? Y ahí me dan cuenta también, ¿no? De hecho, es como, los supuestos son como las reglas del juego, ¿no? Yo voy a aplicar mi modelo, pero ¿qué pasa si no tienen en cuenta las reglas del juego? Seguramente, claro, te hago una predicción, sí, pero ya sabes de antemano que justamente no ves las reglas del juego, y claro, la predicción se va a hacer, pero la ejecución del modelo puede tener ciertas imperfecciones, ¿no? Entonces, a esto justamente le llamamos supuestos, ¿no? Supuestos subyacentes en los métodos multivariados, ¿no? Y los más conocidos que son la parte de la linealidad, la independencia, ¿no? Que justamente no hay ciertos patrones dentro del movimiento que estoy realizando o dentro de la distribución de los errores. La normalidad, ¿no? ¿Qué se refiere con normalidad? Pues justamente, ¿no? Que tenga cierto comportamiento en la distribución y con ello sea un requisito previo para justamente hacer una técnica estadística tradicional. Y ahora las de ML ya no siguen tantos supuestos, ¿no? Pero aún así hay que tener en cuenta más o menos la distribución de las variables, ¿no? Y la parte de elasticidad, ¿no? Que justamente el nombre del proyecto dice, ¿no? La distribución de los errores a lo largo de este box plot que justamente en la parte derecha, ¿no? A esto deberíamos llegar y la parte izquierda es como que ciertos patrones que por ahí van siguiendo. Entonces, todos estos son supuestos que justamente debemos tener en cuenta antes de aplicar cierto análisis, ¿sí? La estadística y las técnicas multivariantes como ciencia de análisis de datos, ¿no? Aquí es un poquito de la parte estadística como análisis de datos, cuál es la finalidad de analizar el dato, es justamente, ¿no? Examinar el detalle a todo nivel, antes, durante y después, para justamente hacer una aplicación, ¿no? Y posteriormente elaborar una estrategia. ¿Qué más? Dice, ¿no? De esta forma el analista consigue el entendimiento completo de sus datos y relaciones existentes entre las variables analizadas, ¿no? Ahora, ¿por qué dice la parte holística? Holística quiere decir el todo, el integrado, ¿no? Desde cómo analizamos el dato a finalmente cómo lo disponibilizamos, ¿no? A esto me refiero con la parte holística, ¿no? Es decir, que los datos como de forma integrada, ¿y qué es lo que pasa? Justamente lleva un tiempo que habitualmente, si no están atentos a los detalles, por ahí una información o falta de datos puede ser que justamente valore la parte de la capacidad, ¿no? Entonces, en los detalles por ahí está justamente las cosas de cómo llevarlo de forma correcta, ¿sí? Ahí tengan en cuenta, ¿no? Tanto en lo previo, como dicen, ¿no? En la parte antes, el durante, desarrollo, ¿no? Y el después, que justamente la parte productiva. ¿Acaso? Tenemos, dice, ¿no? Identificamos los problemas del negocio y los objetivos que pueden ser resueltos. Para una aplicación de métodos supervisados en los siguientes casos propuestos, ¿no? Que aquí en realidad, más que propuestos, sería un poco de su experiencia que ustedes tienen, ¿no? Y acá de repente 5 minutos y trabajamos por filas, ¿no? Alguien de repente quiere imprimir una fila de allá y de acá y de acá, sobre una experiencia que, o de un caso que por ahí han resuelto, o quisieran resolver, ¿no? Con respecto a lo que habíamos mencionado, ¿no? Un problema supervisado, no supervisado, o algo que quieran comentar por allá. ¿Nadie? ¿Cómo? ¿Por ahí el libro? Nada, por aquí alguien quisiera participar de este estudio en medio. O un proyecto que de repente hayan trabajado y por ahí hayan visto que, no sé, dejó de dar información o un tema que no se pudo llevar a cabo o que creen que de repente pudo haber pasado, ¿no? ¿Están pensando? ¿Un proyecto más? ¿Cuál ha sido el curso previo a esto que han llevado? ¿El curso anterior? ¿Cuál? Minería de datos. Ingeniería de datos. ¿Y ahí quieres hacer para trabajo o examen? Trabajo. ¿Trabajo? Sí.
va con contrata que se han dado o ustedes son historia? Estamos ocupados. ¿Cuál? O sea, algunos han empezado ese trabajo, Ah, ya digo, no hace nada. ¿Y quién ha aplicado? ¿O qué sigue? ¿Supervisado o no supervisado? supervisado. ¿Regresión o probabilidad? Y regresión. ¿Regresión? Bueno, yo en mi trabajo, para contar una experiencia, una problemática que buscamos abordar era determinar cuánto tiempo de vida iba a permanecer activo en los próximos 6 meses una línea de post-pago de un canal determinado, que su calidad era bastante pésima y se trataba de mejorar la calidad de esas líneas que vendía ese canal. Entonces, al comienzo se quiso dar un enfoque de modelo de supervivencia, pero más que todo ahí el problema que me encontré era un poco el tema de cómo predecir para nuevas líneas con pago, porque como que el modelo no se adecuaba tanto a la predicción, era más que todo para el tema descriptivo, quizás no para conocer el tiempo de vida promedio de las que ya habían pasado, pero más no de las que podían ir viniendo hacia adelante, ¿no? O sea, la nueva. Entonces se cambió un poco el enfoque y se hizo más que todo un modelo de regresión que también abordaba el tiempo de vida como target, pero ya no como un enfoque de supervivencia. Ah, ok. Y ahí también manejan temas de, o sea, ¿cómo asignan la línea? O sea, ¿cómo el modelo te dice cuánto línea darle? ¿O ahí como? No, o sea, en el caso de entero, o sea, se le da una línea post pago siempre y cuando cumpla con requisitos de riesgo. No, se le da una determinada renta por medio, 30 por 12, también se encarga, ¿no?, de sacar cuánto es su capacidad de endeudamiento y a cuánto se le da un plan, no sé, 30, 50, 100, 100. Y aparte de hacerle un upgrade, o sea, incrementarle un poco ahí como el Ese también hay unos modelos, o sea, yo no he desarrollado ese modelo como tal, pero sí la persona que lo desarrolló la idea es que puede identificar qué líneas son propensas a realizar un upselling. Sí, que aumentar la renta de 30 soles, que aumente 4 o 5 soles. Pero normalmente eso se ha afectado porque durante el año siempre las telcos aumentan su propia tarifa. Entonces ahí el modelo tiene que ser capaz de tener en cuenta esos cambios también. Porque de repente si tú modelas con aquellas líneas que de manera regulatoria el propio ente de la telco aumenta la renta, sí, de manera no proactiva por el cliente, eso no es como que una corrección. Entonces ahí tienes que tratar de crear ese efecto tomando cosechas que no consideren justo ese periodo de aumento de la renta que la misma empresa. Y que dejan esa parte, o sea, aislar lo que no está atrás. Exacto. Ya, chévere. Yo puedo hacer un poco más de ¿eh? ¿Alguien que más quiera participar por ahí? Tan tímido, chico, ¿qué pasa? No has desayunado. ¿Muy temprano? Por ahí le digo más que lo pedimos recién, pero ya seguimos, ¿eh? Las etapas que seguimos en el análisis de los datos, ¿no? La primera es un poco el entendimiento, ¿no? El entendimiento del problema. Lo más probable es que justamente, ¿no?, por ahí como comentaba nuestro amigo, van a llegar de repente áreas relacionadas al negocio mismo y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero un modelo que me diga cómo hacerle el upselling a un cliente, ¿no? Pero para ello hay que un poco conocer el contexto, ¿no? De hecho mencionó también un dato importante, ¿no? Hay que justamente aislar qué cosa, la parte en las cuales se le hace el upselling, pero naturalmente por una entidad, ¿no?
entidad externa a justamente la iniciativa de la misma empresa. ¿No? Entonces, eso justamente es importante, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado? De repente el modelo bien entrenado con esa parte, con ese upgrade natural, por así decirlo, que justamente no es edición del negocio, ¿no? Sino es propio del contexto, ¿no? Entonces, esos detalles, pues justamente es como entendimiento del negocio mismo, ¿no? De hecho, hay ciertas preguntas, ¿no? Como para ejemplificar un poco y tipo llegar a un contexto. Esto podría ser algo generalizado, tipo, con cualquier tipo de industria, ¿no? ¿Cuál será justamente, ¿no? El entendimiento del problema de la naturaleza del negocio y su posible solución. De hecho, puede tener algunas variantes, ¿no? El primer problema, ¿no? O la primera pregunta, perdón, es ¿qué quiero yo solucionar? Que justamente esto cómo lo aterrizamos a través de nuestra variable objetivo, ¿no? ¿Cómo lo definimos, no? Por ahí también justamente mencionaba que creo que analizaba una ventana de 6 meses, ¿no? De hecho, dentro de la parte de banca también la definición de cliente riesgoso o cliente malo, ¿no? Dicen, aquella persona que tenga máximo días de atraso mayor a 90 60 en los próximos 12 meses. ¿No? Ahora, ¿cómo justamente llegan a los próximos 12 meses, o 6 meses, o 3 meses? Eso básicamente se hace con un análisis, algunos lo llaman roll rates o de repente una matriz de transición, ¿no? Que justamente de repente para hacerlo así, y esa matriz de transición la podemos aplicar para todo, no solamente para la parte de banco, ¿no? Que es más o menos así, ¿no? El cliente parte aquí de un periodo cero, donde inicialmente que tiene 0 días, ¿no? Y en el tiempo se puede ir atrasando, ¿no? Se puede atrasar, puede llegar a 8 días, puede llegar a 30, puede llegar a 60 y más, ¿no? Pero finalmente, las empresas dicen, no, ya, ¿yo cómo defino a mi cliente malo? Ya sé que se va a atrasar, pero ¿cuánto? Que pase los 30, que pase los 60, ¿cómo yo escojo esos días, no? Porque finalmente, o le cojo porque sí se me ocurrió y ya defino eso, ¿no? De repente lo mayor a 90, ¿no? Entonces hay un análisis así, y son los chicos que no son tan derechos. Los 0 días, pongámosle de un día a 8, los de 9 a 30, los de 31 a 60, y puede haber más, ¿no? Pero en realidad los que llegan a más de 60 días ya son los que sabes que no te van a pagar, no hay que hacer tanto análisis ahí por detrás de la paternidad, ¿no? Y ahora otro columna para el mismo valor, ¿no? Llegamos a los 0, llegamos de 1 a 8, llegamos de 9 a 30, ¿no? Esto es en un periodo T, que puede ser en un mes, y esto es un periodo T más 1, que puede ser en el siguiente mes. No, puede ser mes, puede ser, lo más probable es que sea mes porque justamente los reportes del sistema financiero o el RC, como lo conocen, el consolidado, viene de forma mensual. No, si yo estoy en un periodo T, y es un periodo T más 1, lo de aquí, ¿qué vendría a ser? Todo lo diagonal. ¿Qué sería? Por ahí alguien, ideas, dancing ideas, cualquiera. No tenga roche en equivocarse, ¿eh? Porque al final, si acá no preguntan, de repente no tengo tanta que me pueden consultar, ¿no? ¿Qué se vendría a ser la diagonal? Si yo estoy en un periodo T, supongamos que estamos en marzo, y el mes más 1 de abril, ¿no? Y supongamos que ya pasó abril, yo estoy diciendo que en marzo tengo 0 días, y en abril también tengo 0 días. Entonces, ¿qué serían? Los clientes que mantienen su comportamiento, ¿no? Porque finalmente de un día a otro nunca se atrasó, o de repente los que han estado de 1 a 8 días amortizaron parte de la deuda y ya no tienen tantos días de atraso. Entonces, básicamente, la diagonal que es los clientes que se mantienen en su misma instancia, porque son días de atraso de un mes a otro, ¿no? Y lo de acá, ¿qué vendría a ser? La parte de acá, la parte superior. Si yo estoy con 0 días de atraso y el mes siguiente ya pasé de 1 a 8, ¿qué quiere decir? Los clientes que se han atrasado de un mes a otro, ¿cierto? Por así decirlo, son los clientes deteriorados, por así decirlo. Y los de aquí, bueno, naturalmente, si tengo 8 y luego tengo 0, son los clientes que por ahí han encontrado la forma de que, de justamente, han mejorado, por así decirlo, ¿no? O ya están, los ven mejor salud financiera, por así decirlo, ¿no? Mejor salud, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo llegamos a encontrar justamente la definición de mayor a cuántos días es la definición de malo? Es porque justamente, ¿no? Acá vamos a justamente trabajando. Si yo, por ejemplo, acá tengo, supongamos que tengo acá 100 clientes, voy a borrarlo de aquí.
Supongamos que acá tengo otros 200 y acá, ¿no? Un N y un M500. ¿No? Entonces, si yo ya sé que la parte superior son los clientes que se han deteriorado, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer aquí, ¿no? De mis 100 clientes, ¿qué porcentaje ha llegado de 1 a 8? Lo pongamos ya, por darle un valor, ¿ya? 10, 20, y todo esto tiene que llegar a 100. O sea, 30, acá como lo voy a poner 40, y acá atrás, ¿no? Y por ejemplo, acá tengo otra vez 200 clientes, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es distribuir. Ahora, hay dos formas de analizar, ¿no? Lo puedo ver por cuantía, o supongamos que este es mi 100% y es un porcentaje. 10%, 20%, 40% y este 10%. ¿No? Y ahora, desde 200, igual voy a trabajar con el 100% y voy a ver, ¿no? De los que han estado de 1 a 8 y han pasado de 9 a 30, supongamos que sea el 30%. ¿No? De estos 200, ¿no? Es un análisis relativo, pero a nivel de fila, ¿no? Acá tengo 30, acá de repente tengo otros 40, y acá tengo otros 30 más. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, al menos en la primera línea, ¿cuál es la casilla que tiene mayor porcentaje de que han empeorado la adaptación? Hoy ya podemos tener, ¿sí? La de aquí. Y de esta segunda casilla, del 100%, ¿cuál es lo que justamente se han perjudicado más? Porque han estado de 1 a 8, ahora han pasado de 31 a 60 de lo de aquí. ¿No? Entonces, este análisis le llama, algunos le llaman una matriz de confusión, podría decirse. Otra parte son el roll race, que se llama, ¿no? ¿Cuál tiempo llaman la realidad? No es que tenga un nombre específico, ¿no? Pero si se dan cuenta, a medida que yo voy analizando cada estadía, en este caso días al plazo, voy encontrando como si el punto de quiebre en el cual el cliente llega a una instancia en la cual ya no puede seguir mejorando, porque ha llegado a cierto nivel de días de atraso que ya no puede seguir mejorando. Entonces es como eso que llegamos, por ejemplo, aquí la definición sería, ¿no? Supongamos que hemos llegado, todos justamente caen, la mayoría caen en esta columna, sería la estadía en la cual el cliente ya no puede seguir mejorando, que sería que a partir de los 31 días, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo, no? Los clientes que pasan los mayores de 30 días, ¿no? Justamente es una instancia o una estadía en la cual ya no puede seguir mejorando. O sea, se ha detectado que justamente en esa parte ya es imposible que el cliente pueda recuperarse. Ahora, podemos hacer algo aplicado que justamente mencionó su compañero, ¿no? Él mencionó una banda de 6 meses, ¿no? Y justamente podemos hacer algo parecido, ¿no? Entonces chequeamos de uno, el primer mes, el segundo, el tercero, hasta el sexto mes, y ver, ¿no? Cuánto el cliente dejó de pagar, ¿no? Entonces, y ver justamente aquella partición de meses o días en los cuales los clientes han comenzado a deteriorarse y dejaron de pagar, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Esto básicamente se aplica para yo definir mi ventana, ¿no? La definición que es, ¿no? Oye, el cliente que te compró el producto en los siguientes 3 meses, el cliente que te compró el producto en los siguientes 4, o de repente el cliente que te compró el producto en los 6 meses, ¿no? De repente quieres evaluar un crédito y dices, oye, ¿sabes qué? Quiero encontrar aquellos clientes que son malos, pero en una ventana de 3, de 6 y así, ¿no? Aquí solamente fue la ventana de 1, lo puede incrementar a 2, 3, ¿no? Y finalmente lo que va a cambiar es la ventana, pero finalmente el ranking es el mismo, ¿no? Porque voy a encontrar aquella región en la cual el cliente justamente ya logra endeudarse tanto que ya no llegan a poder recuperar. Y así de forma similar para cualquier. Entonces, esta es parte de la elaboración de la target. ¿Sí? Entonces, es un análisis previo que se hace, ¿no? Ya se conoce tanto que justamente la mayoría trabaja mayor de 60, ¿no? Pero nosotros también podríamos reformular y decir, oye, ¿sabes qué? Si quiero ser un poco más precavido, no me voy a 60 sino a 30. Y muestran el cuadrito ahí, que está justamente como sustento, ¿no? ¿Solventas que le realizan análisis de cosechas? Es algo parecido al análisis de cosechas también. No, el análisis de cosechas ya lo que hacen es básicamente analizar toda la cartera, ¿no? Y ahí también ven un poco de deterioro, producción y demás. Yo particularmente no he visto tanto los análisis de cosechas, pero es algo parecido, ¿no? Bien, nos habíamos quedado en la definición de la parte del labor objetivo, cuál es la población de estudio, ¿no? La población objetivo o PO, que es justamente, ¿no? Clientes dependientes o independientes, que es un segmento en realidad, ¿no? Dependiendo de cuál es la definición. ¿Con qué población analizo la solución del problema? La población de desarrollo, porque puede ser que tengo mi población objetivo son 1 millón, ¿no? Pero digo, ¿para qué voy a ofrecer al millón de clientes cuando sé que de repente todos no tienen la misma capacidad adquisitiva? Ya, que sea 1 millón, pero que sean los que tengan un ingreso mayor a 2.000 soles. ¿Y cuál sería mi desarrollo? Eso, ¿no? El 1.5, pero le voy quitando los que tengan menor a 2.000 soles.
Esa sería mi población de desarrollo, ¿no? Independientes con alguna excepción, ¿no? La 4, ¿no? ¿Qué indicadores pueden explicar el problema, ¿no? Las covariables, drivers, X, ¿no? Que puede ser el nivel socioeconómico, tiene automóvil, registros, ¿no? En la parte de sonar que puede sugerir si tiene automóvil o no, y varias informaciones que nosotros podamos tener, ¿no? El 5, que dice, puta, ¿qué técnicas puedo aplicar? Y aquí justamente es un libro abierto, ¿no? Cualquier métrica, cualquier definición, dependiendo del problema, ¿no? Hay que justamente tener en cuenta eso, ¿no? Y el algoritmo puede ser una urbanización, puede ser una predicción logística, un bus, una red, lo que fuese, ¿no? Finalmente, acá es algo bastante abierto porque finalmente no sabemos cuál sería el mejor algoritmo, ¿no? De forma previa. Y este es un grafiquito de no sabemos cuál es la definición, ¿no? El target, P objetivo, P de desarrollo, los drivers, que son las variables, y el algoritmo, el algoritmo, ¿no? La etapa 2, que es la preparación y valor agregado de los datos, ¿no? Aquí básicamente, ¿qué nos dice, no? ¿Qué conjunto de datos vamos a utilizar, ¿no? Si por ahí de repente tenemos informaciones de diferentes fuentes, hay que joinear, hay que jalar ciertas columnas, hay que transformar variables, ¿no? Hay que ordenar los casos, hay que agregar nuevos datos, eliminar datos y variables que por ahí no son tan relevantes, y luego guardar los resultados, ¿no? En un archivo, en una fuente, en un pack, ¿no? Lo que fuese. La parte de preparación, que bueno, aquí también es parte es un tema dentro del curso, ¿no? En la parte de los missing o datos nulos, la imputación paramétrica, ¿no? Algunos suelen hacer la imputación con una medida de tendencia central, que no necesariamente puede ser la media, puede ser la mediana también, dependiendo más o menos de la naturaleza de la variable. Imputación paramétrica es un poco más elaborado, ¿no? Los KNN, los vecinos más cercanos, el random forest, ¿no? Tipo de datos que también debe encoder, ¿no? O el monjo de encoder también. Y la parte de outliers o valores discordantes, ¿no? ¿Cómo se llama? A través de PSA, reclasificación de árbol de decisión, personalizar mi variable, o hacer un tope, ¿no? Que es básicamente los que tienen mayor cierto valor, por default le doy un valor específico, ¿no? La parte de outliers también es una parte que vamos a chequear, ¿no? Recuerden que está la parte de outlier univariado y la parte multivariada, ¿no? En el univariado lo más probable es que si decido aislar los univariados me quede con poca información. Es por eso que existe la parte multivariada de los outliers, ¿no? Que justamente es un outlier, como su mismo nombre lo dice, teniendo en cuenta el pool de variables y ver, ¿no? Gráficamente eso suele ser un poco difícil porque yo voy a tener tantas dimensiones como tantas variables tenga, entonces por ahí de repente gráficamente no nos va a ayudar tanto, pero sí podemos ir encontrando ciertos patrones. ¿Qué puedo decir? Mira, lo que son outliers los aíslo, digamos un modelo, y luego puedo hacer el modelo sin estos outliers, realmente me funcionan o no. O sea, realmente estos outliers son tan relevantes que me mueven por ahí el cálculo de los betas o de los parámetros. Entonces, esas formas también nosotros podemos ir analizando y tranquilamente podemos ir tomando la decisión, ¿no? Si básicamente estoy encontrando los mismos resultados, considerándolos o no, básicamente en algunos casos podríamos decir que los outliers no tienen tanta influencia, ¿no? Entonces, también tenemos que llegar a esas conclusiones, ¿no? Pones un poquito de gráfico. De otra forma, dentro de la parte de los outliers está en la parte multivariada, está el DB-Scan, que también es una metodología que te permite agrupar datos, pero también te permite aislar las partes de los outliers, ¿no? Entonces, vamos a revisar eso. De hecho, el DB-Scan, lo único inconveniente que tiene es que con tanta información se puede hacer un poco extenso. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? Bueno, tranquilamente trabajamos con una muestra y sobre esa muestra podemos hacer los análisis, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá es un poco la etapa 3, que es un poco más descriptiva numérica, ¿no? De los tipos de escalas, las representaciones y el tipo de medida tenés central, ¿no? La nominal, la ordinal, el tipo de intervalo, qué gráficos que vamos a ir aplicando, ¿no? Gráfico de cajas, el box plot, el violín, con qué medidas, ¿no? Y bueno, otros que les miden la razón, que también miden histogramas, y algunos coeficientes de dispersión, ¿no? Lo que conocemos, el coeficiente de variación, el radio interpartílico. Y bueno, son básicamente medidas de dispersión, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Básicamente, primero, para de forma previa ver qué datos estamos trabajando, y como segundo paso, diría el postproducción también, ¿no? Hay que validar que justamente tengan un comportamiento parecido, ¿no? Si por ahí de repente hay algo que no está viniendo natural o tal cual se viene internado, de repente hay que primero ver qué pasó, ¿no? Cuál es el origen, y segundo, de repente los datos están cambiando en el tiempo y cuál sería el siguiente paso, recalibrar el modelo, ¿no?
Con recalibrar me refiero a que justamente hacer un nuevo modelo que entrene con los datos nuevos que están viniendo, ¿no? De repente un nuevo año con un nuevo comportamiento puede ser que justamente eso lo tengamos en cuenta, ¿no? Esta es más de forma gráfica, ¿no? La parte de nuestra simetría negativa, la simetría que justamente en la cual, la simetría en la cual la media, la moda y la mediana casi coinciden, ¿no? La parte de asimetría positiva que justamente, ¿por qué positiva? Porque en el lado derecho tiene como que la parte un poco más pesada, ¿no? Mientras que la negativa en el lado izquierdo es la parte un poco pesada. Este gráfico de acá, algunos lo conocen como el gráfico bivariado, ¿no? Acá justamente es un poco la parte de lo que es scoring. Bueno, acá que veríamos, ¿no? Primero nos concentramos justamente en esta línea de aquí, que básicamente es como la tendencia, que en sí que es como que el ratio, ¿no? Asumamos que este color rojo es como que mis ventas o mi público objetivo, mientras que el azul es como que con lo que iba entrenando, es decir, mi público que no es el objetivo, ¿no? Esta línea de aquí vendría a ser justamente el ratio, ¿no? De lo rojo entre el total. No, aquí, por ejemplo, pareciera, por el valor pareciera que fuera la edad, en la cual de repente sumamos una acá justo adicional. Acá lo que siempre buscamos que es, ¿no? Que haya una monotonía. ¿A qué me refiero con monotonía? Que bien sea creciente o decreciente, pero que sea siempre en un solo sentido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este gráfico sí es monótono, lo que pasa es que aquí el missing es otra categoría aparte, ¿sí? Y aquí lo que está diciendo es que el missing le está dando cierto, o el valor perdido le está dando cierta categoría. Entonces lo que siempre deberíamos buscar es que todas las variables del modelo o sean crecientes o decrecientes. Con esto que estamos asegurando que tenga un sentido lógico o un sentido de negocio. Si por ahí hay un serrucho, ¿no? Hay que decir, supongamos que esto no sea missing, de repente sea de 60 más, es algo que no está cuadrando. Sugerencia que se puede de repente fusionar estas dos categorías y con eso corregir la monotonía. Eso también lo vamos a chequear dentro de la parte de análisis variada. En realidad no tenemos que llegar a la parte de modelo, pero sí podemos revisar, ¿no? Target con cualquier covariable y más o menos deberíamos encontrar estos tipos de gráficos. Y esto es algo parecido, bueno, acá básicamente son grupos en los cuales tenemos una variable en el eje Y que podría ser un tipo de ingreso y demás, donde finalmente cada segmento, cada valor de aquí tiene algo diferenciado, ¿no? Este gráfico que nos permite justamente encontrar ello, ¿no? ¿Qué pasa si yo trabajo con mi modelo que me predice los ingresos y tengo los segmentos? ¿No? Entonces los segmentos naturalmente deberían obedecer un poco a mi variable de ingresos, ¿no? ¿Qué quiere decir? De repente si mi segmento 1 es el segmento con mayor capacidad adquisitiva, esperaría que justamente este gráfico de aquí esté un poco más arriba y los demás un poco más abajo, ¿no? Entonces el gráfico justamente me permite hacer ello, ¿no? Tipo de asociaciones quali y cuantitativas, ¿no? Acá un detalle importante, ¿no? De hecho, el tema con algunos algoritmos tradicionales es que el tema de las correlaciones, ¿no? ¿Por qué dicen que es importante de que las variables no estén altamente correlacionadas, específico para los modelos estadísticos, ¿no? Una regresión logística o de repente una regresión multivariante, ¿no? ¿Por qué creen que la correlación es importante y justamente trabajan con cierto nivel de correlación? ¿Cuál es el porqué o el detrás? ¿Qué han visto en los cursos anteriores? ¿Qué les han dicho con respecto a la correlación? ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Cómo? ¿Por qué la correlación influye mucho en los datos y por qué justamente deberíamos evitarlo, ¿no? De hecho, a partir de cierto nivel, ¿no? ¿Se acuerdan? Sin usar ChatGPT, ¿eh? Más o menos, algo. La explicación simple es que si dos variables están altamente correlacionadas, como cualquier modelo que vamos a usar tiene cierto nivel de error, ¿sí? Los modelos se equivocan, ¿no? El modelo que esté 100% o que tenga performance del 100%, seguramente es un típico caso de overfitting. No hay modelo infalible, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo dos variables que están altamente correlacionadas, naturalmente como el modelo se equivoca, estas variables altamente correlacionadas van a influir el error. Es decir, va a ser que el modelo se equivoque y por cada vez que se equivoque, el error sigue aumentando. Entonces, dentro de la explicación sencilla, si yo tengo variables altamente correlacionadas, va a ser que mi error aumente tanto que el modelo pierda cierto nivel de predicción.
¿Sí? Y más aún, ¿no? Si tengo dos variables que más o menos me definen lo mismo, ¿para qué usar las dos dentro del sentido lógico, ¿no? Si ya sé que una variable ya me está explicando algo, ¿no? Entonces hay que desechar una de ellas. Entonces, por eso siempre hay que evitar el tema de variables totalmente conocidas en específico para las metodologías tradicionales o estadísticas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién ha usado modelos de media que no son tan tradicionales? Todos, ¿no? ¿Qué pasa con estos modelos de media cuando aplicas variables totalmente conocidas? ¿Por qué no tienen tanto, por qué no se ven tan perjudicados? ¿O por qué se emiten variables totalmente conocidas? ¿Qué hace que estos modelos ML no sean robustos, por así decirlo? No tienen no tienen tantas imperfecciones si que yo finalmente uso variables altamente correlacionadas. ¿Qué puede ser? ¿Qué sospechan? ¿Qué podría ser? ¿Por qué? Tiene que ver, claro, depende de los métodos que utiliza, que sea igual. Ajá. Va a depender de que uno, por ejemplo, utiliza múltiples modelos a la vez y al final te hace como un promedio de ambos. O el otro es que va calibrando secuencialmente cada uno de ellos. No sé, Sí, la aplicación de hecho estamos unos por ahí. Yo creo que es importante. ¿Alguien más que quiere participar por ahí que haya encontrado o cree que a qué se debe? ¿Sí? ¿Qué supuesto tienen los modelos de medio? Un supuesto que me diga. ¿De acuerdo? No hay, ¿no? Claro, que computacionalmente son algoritmos que te buscan buscar la eficiencia y optimizar ciertos parámetros, ¿no? Entonces, ML en general no tiene tanto, o por ejemplo, no tiene supuestos, ¿no? Entonces, eso hace que justamente estén, o sean un poco más robustos a modelos altamente correlacionados, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, ya sé que dice correlación, pues, ¿cómo podemos tener la correlación, ¿no? De hecho, existen varias formas, ¿no? Una de ellas es podemos bajarle, por así decirlo, el nivel predictivo de las variables si es que las trameamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una variable, no sé, tengo la variable edad, por hacerlo más sencillo, ¿no? Y la edad puede ir de, ¿cuánto? De 20 a, no sé, pues supongamos 60 más, ¿no? Vamos a tramos, ¿no? 1, 2, 3. No sé, pues esta da 35, esta da 45 y por aquí 50. ¿No? Entonces, mi nueva etiqueta no va a ser el valor de las edades, sino puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, ¿no? Esto, ¿qué efectos tiene? ¿No? El primero es que justamente va a reducir el nivel predictivo de la variable y con ello le va a restar un poco de peso dentro del modelo. Y segundo es que también va a afectar un poco la correlación entre esta variable y una más que tenga altamente correlacionada. Ojo, que este corte, no es que a mí se me ocurra y me digan, vaya, voy a usar estos cortes. El corte está en función a la target. ¿Sí? Acá, claro, yo te lo debo comentar esos cortes, ¿no? Pero aquí debió haber una target que te diga, ¿sabes qué? Los que van de 20 a 35, supongamos que el modelo sea propensión a comprar algo X, los de 20 a 35, no sé qué, compran un 25% de la tasa de venta. Los de 25 a 30, ponle 20 y así va bajando, ¿no? Y eso tiene la monotonía que yo les explicaba en gráfica, ¿no? Aquí parte con una tasa alta y aquí con una tasa baja. Pero esto no es que también se van a progresar. Esto es decisión en función que para los datos del pasado. No es que se me ha ocurrido y digo, quiero aplicar esto. No, son información del dato anterior. pero bueno, a ver, si estoy diciendo, no recomienda discriminar las variables continuas. Es una forma de discretizar en realidad. Claro, sí, sino que como escuché que no era, o sea, no es óptimo porque pierde capacidad predictiva. No, sí, o sea, la capacidad predictiva no es mala, pero en el sentido de que sea muy elevada, ese es el inconveniente, ¿no? Si aplicas esto, te va a bajar un poco la capacidad predictiva, o la alta capacidad predictiva que puede tener la variable dentro del modelo. Pero computacionalmente no es óptimo, creo, para el modelo. También, ¿no? Sí, claro, porque al final toma decisiones bajo las etiquetas y ya no tiene que... Claro, también. De hecho, hay librerías que te lo hacen, ni siquiera tienes que hacerlo, por así decirlo, manual, ¿no? Y hay librerías que te ayudan a esto, a discretizar la variable. De hecho, la palabra es discretizar, en realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió, más o menos? ¿Por qué no es bueno tener una variable que tenga ¿Alto poder predictivo? Lo que pasa es que este algo poder predictivo se transforma en un peso, por así decirlo.
¿no? Recuerda que la variable está compuesta por n, perdón, el modelo está compuesto por n variables, pero supongamos que esta variable tenga un 50% de peso. ¿Qué estoy diciendo yo? Que por ejemplo, puede tener una variable 1 con un peso de 50%, igual va de variable 2 hasta la variable 30, que esto pesa cuánto. En suma pesa 40. Luego, ¿qué estoy diciendo yo? Oye, por si acaso del modelo, tienes dos variables que están pesando un poco más del 50%. O sea, ¿qué estás queriendo decir? Es que la responsabilidad va a caer en solamente dos variables del modelo. Ya es como decía, ¿no? Pues de repente como un juego deportivo, ¿no? Decía el día de la persona diferente dentro del equipo, que ¿qué pasa si no juegan un juego? O ya está participando en un tipo de juego. El perno del equipo cae, ¿no? O sea, el perno del modelo va a caer, ¿no? Entonces eso hace que el modelo sea un poco más, ¿cómo por así decirlo? Sea un poco más sensible de un cambio, ¿no? Entonces, lo óptimo es que el peso del modelo sea distribuido entre todas las variables. Sí, pero en ese caso usted está diciendo lo bajamos. En el caso de que no baje mucho, esa variable se retira. Ya, sí, bueno, un caso podría ser, otro análisis por detrás sería aislar esa variable para ver cómo se comporta el modelo, ¿no? Porque de hecho ya tienes un indicador base, ¿no? Pues supongamos que esta es la versión 1 del modelo, ¿no? Y supongamos, para hacerlo simple, ya tiene un Gini, no sé, ¿no? De 54%. Y luego tengo una versión 2 del modelo que tiene un Gini, no sé, pone del 52 nada más, pero este modelo no tiene la variable más importante, menos la importancia, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Si yo tengo un segundo modelo, quité la variable que tiene sobrepredictiva y su Gini en realidad no sería tan afectado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Se quedan con la segunda versión o se quedan en la primera? Con la segunda, ¿no? Porque dentro de, por así decirlo, dentro del estadio, dentro de los robustez, estamos encontrando un modelo que tenga cierto nivel integrado de peso de las variables y en realidad todos tienen como que la misma importancia, aunque un modelo en realidad no me tiene tanta importancia y al final no puede ser tan robusto, ¿no? Entonces lo que buscamos en realidad, desarrollar modelos tiene cierta complejidad a medida que nosotros sepamos qué fichas mover, ¿no? O de repente es un carrito y después sabemos qué cosas tocar y qué cosas no mover. Entonces la sugerencia es esa, ¿no? Prueben ello, o si de repente, claro, vas a hacer el efecto de discretizar y aún así persiste, puede ser que quitemos la variable. Y en algunos casos, ¿por qué hay sobrepredicción de la variable? Porque la variable es media... la palabra es un poco con valor de futuro, ¿no? Entonces, si yo estoy analizando este mes, que soy marzo 24, debería tener información de todas las variables desde este mes hacia atrás, ¿no? No entrenar con la misma variable del mes porque yo estoy suponiendo que no tengo esa información, ¿no? Entonces, si yo uso la variable de este mes, no tiene problema porque al final va a pasar el mes y recién la voy a tener cuando el mes finalice. Entonces, eso también dentro de las buenas prácticas no es recomendable, ¿no? Porque estás como que trabajando con información en teoría del futuro, ¿no? Si tienes información con la cual no cuentas cuando corre tu proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió todo más o menos? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ese es un tema de prueba de hipótesis que en realidad es dentro de la parte estadística, ¿no? Bajo cierto nivel de confianza, unidad de 5%, voy a aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos a hincapié cuando revisamos la parte del tema es cómo dar una buena lectura, ¿no? Con cierto nivel de alfa tengo suficiente información estadística como para aceptar o como para rechazar cierta hipótesis nula, ¿no? ¿Sí? ¿Hay consultas, preguntas? ¿Todo claro? Bueno, aquí básicamente es las pruebas o test de hipótesis, ¿no? Cómo más o menos el procedimiento, el paso a paso, ¿no? De hecho, cómo formulamos la hipótesis nula, la alterna, cómo la definimos, ¿no? De hecho, no todas son, todas las hipótesis nulas no todas son la negación de una conjetura, ahí tengan cuidado, ¿no? ¿Cómo definimos nuestro alfa? De hecho, el alfa en realidad no es que siempre también sea 5%, nosotros también lo podemos definir o saltear. Los detalles están en cómo nosotros damos la interpretación, ¿sí? Ahí también tengan cuidado. Identifica la hipótesis de prueba estadística, cómo formulas tu región de decisión y finalmente cómo tomas la decisión, ¿no? De todo lo analizado, ¿rechazas la hipótesis nula o no la rechazas, no?
Eso es tipo el circuito que seguro nos miró, no sé, pero eso lo vamos también a revisar dentro de la parte que es la parte de ANOVA y MANOVA, ¿no? La parte de las missing y repetitivas de las variables, que es un tema de imputación como acá les comentaba, ¿no? Naturalmente tenemos los datos, la parte de missing aquí, por ejemplo, para la variable edad, para la variable tipo de cabina y demás, y bueno, podemos analizar justamente el tema de la media y la mediana, y el tema de la moda también. Ahora, acá también hay otro detalle, ¿no? Como les comentaba, yo voy a hacer la imputación, sí, pero hay que tener en cuenta qué pasa si con el valor imputado, cómo afecta la probabilidad, ¿no? Si yo tengo un valor imputado y de repente le estoy dando promedio, la media, la mediana, aumenta a darle probabilidad, es decir, si yo tengo hacer la imputación me va a dar una mayor probabilidad para la persona, ¿no? Entonces hay que conocer un poco también cuál sería el origen de este valor missing, ¿no? Y con él también dar cuenta de que finalmente si que yo hago la imputación, no voy a hacer que esté dándole una mayor probabilidad de cierto evento a una persona y con ello favoreciendo, ¿no? Entonces, hay que ver. De hecho, hay librerías dentro de eso, o sea, la parte del IME, LIME, que justamente nos permite analizar cómo cada variable golpea la probabilidad y cómo, qué valor le estamos ir dando, ¿no? O qué valor, cómo afectaría. ¿No? Entonces, nosotros es importante. Si, por ejemplo, tengo todas las variables missing, ¿por qué no sé el número de missing? Aquí llegamos, aumenta la probabilidad o disminuye, ¿no? Entonces, hay también con cuidado, ¿no? Si por ahí están seguros o de repente quieren dar un poco más de detalle o primeramente no quieren trabajar sin el missing, podrían darle un valor por default o dejarlo así de forma también. Hay algunas librerías que ya también te tratan el missing por separado, ni siquiera tienes que darle cierto valor. Y con eso está validando, ¿no? Ah, ya, lo premio lo castigan, ¿no? Esta es la parte de dos layer, univariados y multivariados. No, de hecho acá también para la parte de transformación, amarillismo, alguna cosa, hay muchas técnicas, ¿no? Está la más conocida que es la media entre la descripción estándar, está la parte de min-max, está la parte de agarrar las diferencias de los rangos y también transformar. Hay muchas formas. De hecho, pueden ir probando y no es que algunas sean en específico la mejor, ¿no? Se puede ir probando y tratando y con ello encontrar la mejor solución. Acá hay formas también no lineales que algunos suelen aplicar, ¿no? La raíz cuadrada al cuadrado, todo, pero acá sí tengan en cuenta más o menos cuál es la lectura que les damos, ¿no? En algunos casos como hay problemas de diferencia de ingresos, no quedamos en que, por ejemplo, necesitan personas naturalmente con un ingreso mucho mayor y personas con un ingreso bastante bajo, ¿no? Entonces, lo que suelen hacer la mayoría es aplicar un logaritmo y bueno, yo tengo una distribución un poco más uniforme. Y está bien, ¿no? Podría ser. De hecho, al hacer esta transformación, algunas metodologías más tradicionales ya como que tienen mejor performance, ¿no? Entonces, si yo quiero, otro detalle importante, si yo quiero aplicar o quiero ir comparando metodologías tradicionales, como, no sé, la revisión logística, el LDA, contra otra metodología de Machine Learning un poco más robusta, como el boosting y demás, no sé si les ha pasado, pero siempre sale que lo mejor es la Machine Learning, ¿no? La CML. Pero ¿por qué suele pasar esto casi siempre? Es porque no estamos teniendo en cuenta los supuestos de los modelos. ¿Qué es? Utilizar las variables, ¿no? Y con esto todos parten en la misma cantidad. Otro tema importante es que justamente, ¿no? Algunas trabajan directamente con las categorías y otras no. Hay que hacer la parte de one hot decoding o de repente damnificar mi variable, ¿no? Entonces es por eso que en algunos casos la diferencia es muy grande. Entonces siempre en el momento de comparar varias metodologías hay primero, ¿no? Hay que hacer el tratamiento de la variable, hay que ver si hay que estandarizar, hay que damnificar o decir ciertas transformaciones. Si en cuenta todo eso, recién yo voy a decir, ya mira, todos los modelos van a competir de la misma forma, ¿no? Y con ello yo voy a hacer justamente una comparación y encontrar cuál es la mejor metodología para el problema que yo estoy analizando. Sí, entonces la normalización o standardización es justamente un paso previo para finalmente yo comenzar a entrar a las variables y probar los algoritmos. ¿Sí? Y aquí está la parte de, justamente la parte de colinialidad o multicolinialidad, que es un poco cómo es que se relacionan las variables en la parte multivariante, ¿no? El proceso de término de multicolinialidad es una situación que presenta justamente una fuerte correlación entre variables explicativas del modelo. ¿Qué quiere decir? Tengo un par o tres variables que están altamente correlacionadas, ¿no? Y recuerden que les mencionaba que pasaba cuando están altamente correlacionadas es porque el error comenzó a aumentar. ¿Cuál es la evidencia que me muestra cuando los errores comienzan a agrandarse mucho? Es este gráfico de aquí.
lo que ven aquí son los betas, ¿no? ¿Qué son los betas? Son justamente los parámetros que multiplican mis variables. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta línea de aquí que dice baja colinealidad, ¿qué quiere decir? Si se dan cuenta, el ancho, ¿cuánto es? Es menos que el que tiene alta colinealidad. ¿Qué quiere decir? ¿O qué debería buscar? Que justamente, ¿no? Este ancho o esta desviación de los betas sea lo menos ancha posible. ¿Con esto qué quiero decir? Es que justamente los betas son un poco más estables y no tienen tanta variabilidad. Representado aquí, ¿no? Este beta con el ancho de desviación. Lo que deberíamos evitar es justamente lo de aquí, ¿no? El segundo gráfico de aquí lo que dice alta colinealidad es porque justamente la desviación es tan ancha que justamente el modelo no logra ser robusto. ¿Y esto por qué? Por justamente la presencia de la multicolinealidad, ¿no? Entonces, básicamente esto, metodologías tradicionales, ¿no? Las estadísticas como regresión logística, la parte de regresión multivariante y demás, ¿no? Porque justamente gráficamente se ve de esta forma. ¿Y cómo se traducen errores? Bueno, los errores ya serán también altamente relacionados, errores bastante con una desviación también un poco más alta, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte de aquí de la colinealidad? ¿Sí? Ok. Estamos un poco, pero me dan unos minutos más y terminamos. ¿Les parece si terminamos ahora o quieren continuar la siguiente clase? Creo que tienen otra clase, ¿no? Sí. ¿Aquí mismo también? Sí. Y entonces terminamos este lado hasta aquí y ahí continuamos la siguiente clase con lo que toca, ¿sí? Y en esta etapa 9 hay que hacer referencia justamente, ¿no? Al análisis predictivo, técnicas de dependencia, respuestas numéricas y categóricas. ¿No? Eso es lo tradicional, ¿no? Lo que justamente casi siempre se hace, ¿no? Hacer la impartición de la data de entrenamiento y el testeo. Algunos dicen 70-30, otros dicen 80-20. En realidad esa partición en realidad sí está bien, pero existe otra forma también de hacer, más que dividir en 30, que es otra técnica que se llama la parte del cross validation, ¿no? Si por ahí han aplicado. Lo que es el cross validation en realidad es lo que hace, ¿no? Tú vas a definir el número de particiones, que le llaman false, que sean k-false, ¿no? ¿Qué quiere decir el cross validation? Justamente, ¿no? Tengo n particiones sobre las cuales voy a entrenar con k-1 y voy a dejar la partición k para el testeo. Y va a ser tantas veces como yo les diga, entonces va a tener dos parámetros, ¿no? El número de false y el número de veces que quiere que se comience a partir datos. Obviamente que claro, ¿no? ¿Cuál es la ganancia con este cross validation? Que justamente voy a ir preguntando toda la información y voy a ir entrenando con muchas particiones diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ganancia con respecto con de repente los tradicionales 70-30, 80-20? Es que justamente el algoritmo va a comenzar a aprender todo un poco. No solamente se va de repente a ceñir a este particional total. Entonces, justamente para esa instancia en la cual vamos a revisar metodologías, hay una pequeña función, por así decirlo, que nos va a hacer esa partición con una semilla también medio aleatoria y finalmente vamos a revisar. Creo que vamos a revisar todas las particiones y finalmente se va a resumir en un box plot, donde finalmente ese box plot que resume, ¿no? El indicador de performance. No, de hecho, el indicador de performance no necesariamente tiene que ser siempre un Gini o de repente un KS y demás. Puede ser cualquiera dependiendo del objetivo, ¿no? Es por lo que no siempre le digo usen Gini o de repente siempre usen la sensibilidad y demás, porque va a depender mucho del origen de la target, ¿no? Acá en este ejemplo, claro, acá por ejemplo dice, ¿no? Fraude 9% y no fraude casi el resto. Que esta todavía es una tasa todavía con la que se puede trabajar, ¿no? Yo creo que, no sé si alguien ha trabajado con problemas de tipo fraude, que la tasa es más chiquita todavía, ¿no? Menos del 1%. Entonces, ahí justamente es donde es el reto, ¿no? Porque, bueno, básicamente tienes que aprender de pocos clientes y finalmente con cuidado, porque en fraude, ¿cuál es el detalle en fraude, no? Le bloqueas las cuentas, la tarjeta del cliente y si realmente no hay sospecha, generas una mala experiencia y con eso el NPS para la institución comienza a caer y fuiste, ¿no? Entonces, es justamente otra cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? A lo que voy es que la métrica va a estar en función de cómo nosotros vayamos a atacar el problema, ¿no? No es que una sola métrica siempre funcione. De hecho, va a depender un poco también de la naturaleza y demás. Eso también lo vamos a ir revisando. Y bueno, es un poco, ¿no? Definición. Y en el siguiente slide es un poco
tipo, como para ir cerrando de forma general, porque no es tan detallada, la etapa 9, que es el uso del análisis predictivo, dependencia de la respuesta numérica o categórica, ¿no? Que básicamente tengo mi datos de entrenamiento, tengo mis datos de validación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a construir mi modelo de algoritmo, que puede ser cualquiera, tendrá mi modelo, y ahora este modelo lo voy a aplicar sobre un data de validación. Que se puede ser una que yo definí previamente en el slide anterior, o puede ser una muestra que la he dejado fuera de todo el análisis. Es decir, yo he entrenado, supongamos que estamos trabajando en el año 2024, he entrenado con enero, febrero, y voy a dejar marzo como segunda data de validación, que no es el test original, es una data fuera del entrenamiento, como algunos la conocen. Y esta va a ser mi segunda data de testeo para decir, ya mira, ¿sabes qué? He hecho una simulación con la data del marzo y estoy intentando que eso va a pegar a tantos clientes. Y justamente a partir de eso va a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, a partir de eso evalúas de modo y dices, ya sabes qué, he visto que en enero, febrero y marzo más o menos estoy atacando casi el 80% en promedio, que más o menos en el mes no varía tanto. Entonces, ya tengo más o menos un panorama o un valor promedio en el cual cómo voy a ir pegando, ¿no? Entonces, de repente voy a solamente, mi modelo predice de todos los clientes que voy a atacar de repente un 1%, 2% con propensión a fraude, y sobre eso voy haciendo un tracking o de repente un seguimiento de qué clientes son, ¿no? Y luego ya de repente vas afinando con una variable adicional más, porque de hecho en la parte fraude es un poquito más delicado. No es tanto como de repente hacer campañas o tener clientes, ¿no? Y eso, no sé si tienen una pregunta, consulta. ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, este es un poco tipo la parte introductoria. Y en la siguiente clase vamos a empezar con la parte exploratoria. Esto no sé si lo dejo aquí en el escritorio o al final quién no va a llevar. Ya, si no, lo dejo aquí y lo compartes o quieres que lo suban a. Ya, solo era virtual y nada, ahí lo pueden ir revisando, ¿no?